El bloqueo creativo viene cuando estás muy saturado de la información, muy saturado del trabajo, de hacer lo mismo repetidamente. La experiencia ahí era renegar. O sea, a veces literalmente buscaba renegar y maldecir a la gente, porque de cierta forma sí está mal, pero de cierta forma liberabas todo lo que tenías, ¿no? Entonces yo los insultaba como no tienes idea. Pero eso de cierta forma hacía que libere todo lo que tenía y ya continuaba con lo que tenía que hacer, ¿no? Que está mal, no lo hagan, pero era una manera de hacer, de que a mí me funcionaba, ¿no? No les causa mucho interés, no la han visto o no le generan por lo menos una motivación, ¿no? A querer observar más. A esa cosita se le llama criptomnesia, cuando tú inconscientemente tomas esos conocimientos previos que ya tienes para crear algo, entre comillas, ¿no? Crear algo nuevo. Bienvenidos una vez más a este podcast, Control más S. El día de hoy nos encontramos con Manuel, palmas Hola. para Manuel, y con Luchín, que nos visita nuevamente. Con ellos Soy estaremos doble hablando chamba. acerca de qué es bloqueo creativo y cómo poder superarlo. Nosotros, como diseñadores, tenemos un proceso el cual seguimos casi siempre en todos los trabajos. Y este, pues, comienza desde la investigación, la implementación, podríamos considerar también el boceto y el diseño como tal. Pero en ciertas partes de este proceso nos estancamos, no podemos seguir avanzando y a veces este proceso, esto lo que se llama bloqueo creativo dura bastante tiempo. Puede ser de repente minutos, horas o incluso me ha pasado que es algunos días. Entonces, yo personalmente tengo algunas cositas que hago para poder superar este bloqueo creativo, pero antes de decirlo me gustaría también oír qué es lo que nos tiene que decir Manuel. Manuel, ¿cómo es que tú superas este proceso de bloqueo creativo? A ver, ahí no hay secreto como tal. Dentro de cuando yo tengo que hacer un trabajo o un tema de un proyecto en general muy grande o ya sea pequeño, siempre hay bloqueo creativo. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces dependiendo del proyecto, ¿no? ¿Qué hago para salir del bloqueo creativo? En verdad varía un montón del proyecto, ¿no? Digamos, me pongo a hacer un logo, muchas de las veces es dejar de hacer lo que estás haciendo. El bloqueo creativo viene cuando estás muy saturado de la información, muy saturado del trabajo, de hacer lo mismo repetidamente. Entonces, para mí me sirve, no sé, dejar de hacer completamente lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué hago? Caminar, jugar, salir, hacer A otro ver, trabajo. a ver, Manuel, antes, cuando decimos bloqueo creativo, ¿a qué nos referimos? Porque quizás, o sea, ahora yo menciono el bloqueo creativo, pero de repente alguien que no sabe exactamente qué es o a qué hacemos referencia cuando decimos bloqueo creativo, en el caso del diseño, quizás puedes, no sé, pues ayudarnos a contextualizar un poco de qué se trata. A ver, si tuviera que darle una definición, sería una especie de estancamiento, por así decirlo. No solo un estancamiento en el tema de que, a ver, nuestro trabajo netamente es crear, sacar cosas no de cero, sino bajo una investigación, bajo ciertos parámetros. Entonces, el bloqueo creativo para mí es un estancamiento de llegar a un punto en el que no puedes continuar. O sea, de un punto A un punto B no encuentras la manera de seguir haciendo las cosas. Ejemplo, en un logo no sabes cómo tienes los conceptos. No sé, sol, horno y pan, qué sé yo. Y Ujú, claro. para mí el bloqueo creativo, el estancamiento sería es cómo paso estos tres conceptos a una imagen, cómo vectorizo esto, cómo transmito que haya esto, ¿no? Y no sé, me pongo a hacer bocetos. Dibujo un pan, dibujo un sol, no, esto no me cuadra, esto no me cuadra, esto no me cuadra. Sigues, Ujú. sigues, sigues, sigues. Y es como que te estancas, como que mantienes una idea o intentas hacer algo que no te sale o no te convence. Es literalmente un estancamiento, ¿no? Claro. Y a ver, hace rato mencionaste que para salir de este estancamiento tú haces ciertas cosas como por ejemplo los videojuegos. A mí también me funciona porque es como ese, no sé cómo llamarlo, es que estás tan saturado de ese problema y es como mirar hacia otro lado para dejar de hablar de este problema por un momento, pensar en otras cosas. Y también en ese proceso, cuando tú miras a otro lado, es como que te retroalimentas de algunas otras cosas que pueden ser películas, juegos, y hacen de que a través de este recreo encuentres la solución al problema principal.
En tu caso, dices que son varias cosas, ¿verdad? Dentro de estas podrían estar películas, incluso videojuegos. Y bueno, Luchín, tú cuéntanos, ¿cómo tú superas este proceso del bloqueo creativo? Bueno, justo cuando estaban hablando, me puse a pensar, ¿no? ¿En qué momentos te da ese bloqueo creativo? Suele ser en momentos en donde puede ser un conjunto de factores, desde el hecho de que estás muy cansado, puede ser una cuenta o una marca que ya le has estado trabajando por mucho tiempo, puede ser en un momento en donde te sientes sentimentalmente un poco bajoneado, ¿no? Entonces hay una serie de contextos que influyen dentro de lo que se conoce como bloqueo creativo, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, si bien es cierto todo lo que has dicho está bastante chévere, ¿no? Jugar videojuegos, pararte, hacer otro, pero si es que estás en un contexto en donde sí o sí tienes que avanzar el trabajo, yo me pongo y me puse a pensar, ¿no? ¿Qué ocurre en ese momento cuando no puedes simplemente, digamos, salirte de la situación? Entonces, el bloqueo creativo es un momento en donde, por más que tú quieras pensar una solución creativa, interesante y funcional, tu cerebro no da más, ¿no? No es de que no sepas la solución, no es que te falte experiencia, simplemente es que no encuentras la solución que estás buscando. Así que en esos momentos, tal vez en el contexto en donde no puedas simplemente hacer otra actividad, retroceder 2 pasos, ¿no? Lo más importante, como sabemos, dentro de cualquier proyecto de diseño es tener tu documentación o tu brief bien solventado, ¿no? Y tal vez retroceder, regresar, revisarlo, analizar nuevamente qué es lo que te están pidiendo, si necesitas un poco más de información, solicitarla, ¿no? Tal vez algún punto dentro de lo que te puedan brindar las personas alrededor, sea tu jefe, sea tu cliente, puede ayudarte a encontrar otra solución, ¿no? Porque el bloqueo creativo es algo que aparece en el momento menos esperado y que normalmente está relacionado con una sensación o una emotividad particular, ya sea estrés, ya sea un bajón que tengas. Son muchas cosas, ¿no? Personalmente, cuando me siento muy bloqueado, me angustio, ¿no? Me entra ansiedad. A veces es una cuestión donde puede parecer meme, ¿no? Que suelen aparecer en las redes sociales donde te vas a la ducha a llorar, que es literal, ¿no? Cuando Te haces estuve, bolita. sí, cuando estuve en una agencia, ocurría muy seguido esto, ¿no? Porque ya era una cuenta, cuando me refiero a cuenta es una marca, ¿no? Que llevas. Es ya, pues la estás llevando por más de un año y has hecho de todo, ¿no? O sea, al inicio tenías muchas ideas, te emocionas porque es la nueva marca, pero después de un tiempo por ejemplo, en generación de contenido para redes sociales, o sea, te quedas un poco, ahora, ¿no? Tengo que revisar Ah, objetivos, como tengo que que te estancas revisar, un poco. claro, o sea, tienes que revisar qué es lo que te están pidiendo, ¿no? Porque o sea, si es que tienes que, digamos, una pieza sacar digamos, a la media hora la tienes que entregar, la tienes que pasar a revisión, pucha, eso sí que es algo que te puede desesperar, ¿no? Porque ya depende de ti, no solamente el desarrollo, sino presentarlo, pasar la revisión, en fin, es complicado. Y creo que tal vez no te respondió tu pregunta. No hay una forma en especial como salir del bloqueo, ¿no? Va a depender mucho del contexto en el cual te encuentres. Claro. A ver, yo de repente en bloqueos pequeños, cuando tengo que hacer trabajos puntuales, a veces realizo un ejercicio que lo enseñaron, no recuerdo dónde exactamente, me parece que fue un taller al que asistí, y este consistía en dibujar una especie de árbol, donde la base de este árbol es el concepto esencial, el inicial, y a partir de este concepto, en las ramas superiores, comenzar a escribir lo primero que se te venga a la mente para salir de este bloqueo. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo, qué sé yo, la identidad visual para una panadería, entonces comienzo desde ahí. Y a ver, esto es una panadería. ¿Qué se me viene a la mente cuando digo panadería? Ya, pan, escribo pan. Sigo con el ejercicio. ¿Qué más se me viene a la mente cuando digo pan? Harina. Luego harina, trigo, trigo, campo, campo, qué sé yo, chakra. Y así sucesivamente. Y el juego es tratar de vincular el origen, el problema inicial, que vendría a ser la panadería, con ese nuevo concepto que hemos descubierto que podría ser chakra. Y a partir de esto, tratar de crear una relación
una forma de comunicar. ¿Cómo haría yo para comunicar panadería a través o utilizando de repente elementos gráficos o ideas que estén relacionadas con lo que vendría a ser chacra, ¿no? Que es un terreno donde siembras. Entonces, esto es un ejercicio que, digamos, hace que comiences a expandir un poco más esa pequeña idea que tenías al inicio y hace que de repente encuentres un concepto que en un inicio todavía no lo tenías. Entonces, ese es un ejercicio que recuerdo que lo hago a veces cuando tengo problemas pequeños. Pero claro, no se compara nada a lo que tú mencionas ahora, que ya son problemas mucho más grandes cuando llevas una cuenta y cuando ya llevas bastante tiempo con esta cuenta. Y en tu caso, Manuel, ¿cómo es que más o menos de repente superas este bloqueo creativo? Pueden ser pequeñas o grandes cuentas las que estés llevando. Luchín dijo algo bien interesante y es que puede variar según el proyecto o la cuenta que estés trabajando, ¿no? Si es que es muy grande o es muy pequeña, es lo creativo así. Yo tengo un ejercicio muy similar al tuyo que es jugar a esto de buscar palabras o conceptos a partir de una base, no con el árbol, eso yo no lo sabía, pero es muy parecido. O literalmente hacer otra cosa completamente distinta, ¿no? Me ha pasado que basado en la repetición, en la saturación y estas cosas mucho me pasa en redes sociales, por ejemplo, de que siempre es lo mismo, siempre tienes que hacer esto, que los 30 posts al mes, que el contenido, que tienes que buscar trends, etcétera, etcétera. Es muy saturado, es muy repetitivo. Entonces, literalmente para salir de esas situaciones es hacer una cosa, para mí es hacer una cosa completamente distinta. Si es que tengo que hacer, no sé, 30 publicaciones, me voy a jugar League of Legends o O sea, o Fortnite. primero vas a la ducha, Lloro. una lloradita y a seguir. Y de ahí juego Fortnite, ¿no? Sí, o sea, lo que a mí me sirve es literalmente sacar de la cabeza lo que tengo que hacer. Y al menos intentarlo, ¿no? Siempre vas a estar ahí como que el Oye, estrés y el hecho de la responsabilidad que tienes sobre una cuenta, sobre una marca, siempre va a estar ahí. Pero para mí me ajá. funciona intentar olvidarme completamente de eso, ¿no? Sí, claro, a mí también. Por esa parte también todavía me gustan los videojuegos. O sea, yo he jugado videojuegos toda mi vida, desde que era niño. Bueno, quizás no he podido jugar todos los videojuegos que yo hubiera querido, pero sí, o sea, sí, hasta ahora el día de hoy todavía los juego y me encanta. Más allá de la diversión como tal, es que es, como tú dices, un aliciente, ¿no? Puedo tener muchos problemas, pero por ese momento, en ese momento, soy yo el personaje que está dentro. Es como que cambio por un momento de rol. Ya no soy yo, Rafael, el que tiene el problema de repente con el bloqueo creativo o cualquier otro problema que puedas tener, sino soy por un momento ese personaje que está de repente compitiendo con un niño de 12 años brasilero que me gana, ¿no? Claro. Y es Sí, estresante, como te dices. claro, es como tú dices, no es jugar a ser otra persona, porque mucho del bloqueo creativo es ser tú, o sea, tener que hacer lo que tienes que hacer en un momento donde no te sale. Entonces, digamos, no sé, mi juego favorito es el The Legend of Zelda, sobre todo los últimos, el último de la Switch. Entonces, yo cuando tenía ciertos bloques creativos me agarró el vicio de estar jugando eso no en cualquier momento, pero cuando tenía tiempo, cuando tenía estos bloqueos. Y ahí me olvidaba de todo, porque yo era Link y tenía que salvar a la princesa y tenía que ir a las montañas Ah, y tenía que ir claro. esto y tenía que ir lo otro. Entonces, incluso en ese proceso de que tú estás jugando, oye, mira, esta idea está paja. Esta es Ajá, una idea ajá. que tienes en un juego. Te puede Sí. cambiar completamente un proyecto, no tienes idea. O literalmente también en una película, ¿no? Suele pasar de que tú ves una película y te Ajá. involucras tanto con el personaje, con el protagonista, etcétera, o con la situación, y dices, ah, mira, qué paja esta manera de solucionar el problema, y entonces voy a solucionar yo también mi problema basado en esto, ¿no? Ajá, totalmente de acuerdo. Ajá. Y sabes que con lo que tú dices también hiciste que recuerde, eh, no recuerdo exactamente de dónde, pero sí en la época de estudiante, y es que para poder tener un mejor criterio como diseñador, obviamente es aprender, pero también es tener muchas referencias visuales que seguir. Entonces, mientras más expandes este universo de referencias visuales, y esto hablo en general, no solamente digamos, videojuegos o películas, sino revistas, Ajá. periódicos, cómo es que lo están maquetando o cómo es que utilizan la armonía de color en una fotografía o una película. Mientras más te nutres visualmente,
creo que tienes mejor criterio para resolver un problema de comunicación visual. En tu caso, Luchín, yo sé que tú eres fotógrafo, ya hemos hablado de eso. Entonces tú también imagino que tú ves las películas ya no tanto desde el lado, no sé, pues como lo haría cualquier persona, sino de repente en cuestiones más técnicas y dices, bueno, esto de acá está genial porque tiene tal composición o tal iluminación. Claro, o sea, mira, el tema de las referencias es algo muy, ¿cómo decirles? No sé si es decir algo irónico, porque como ya saben, yo también soy docente y hay una de las cosas que es algo tan sencillo como ver una película, ver una serie, no sé, leer un manga, leer un cómic, que tú vas a ver que, y creo que me he repetido la idea del anterior podcast, que pareciera que a muchos estudiantes le costara, ¿no? O sea, le costara un poco abrir su perspectiva a observar otro cine o simplemente a ver películas, ¿ah? Te sorprendería la cantidad de alumnos de comunicación que no ven películas. No en el sentido simplemente de no gustarles, sino el hecho de que demore una película más de 2 horas ya les parece a ellos una cuestión ya demasiado extensa, ¿no? Que no digo que les cueste, ¿no? Pero no pueden estar, digamos, con un contenido que les exija un poco más, ¿no? Y está hablando de películas tal vez comerciales. Si hablamos ya de películas más densas, un cine en donde no está dedicado a divertirte, sino está hecho para hacerte pensar, para tal vez explorar otro tipo de propuesta audiovisual, ya no sé qué podríamos decir, ¿no? Por eso es que me sorprende mucho que cuando empiezo a hablar de películas, hablo de directores, hablo de escenas, ¿no? Muy pocos sean los que puedan captarlo. Tal vez a películas que en nuestra época eran muy comunes de ver, tal vez un título muy comercial como Terminator 2, que para los que hemos nacido entre los 80 y 90 es una película que siempre ha estado ahí, pero Claro. para otras generaciones es una película que no les causa mucho interés, no la han visto o no le generan por lo menos una motivación, ¿no? A querer observar más. Así que, como dije en el anterior, se nota cuando en un alumno, en un joven, tiene esa chispa, esa curiosidad, esa cuestión de querer explorar, ¿no? Porque sin referencias, o sea, aquí en el 2023 es difícil crear o establecer algo original, ¿no? Eso es Ujú. pero tan difícil de hacer que a veces no toman en cuenta o no sopresan la importancia de tener un criterio visual amplio, ¿no? De haber visto, de haber leído, de mínimamente tener una cultura básica que le permitan explorar o por lo menos encontrar soluciones en contextos totalmente distintos, ¿no? Entonces, eso es súper importantísimo. Entre más años pasan, más personas conozco, más trabajos me voy envuelto, lo veo que es fundamental para que tú por lo menos tengas un criterio al momento de, no sé, elegir una imagen, proponer un contenido, bajar un concepto, porque por más de que en nuestra profesión nosotros estemos en el ámbito visual, las ideas pueden venir de cualquier lado, ¿no? Desde Y la Luchín, canción, sí, ¿tú crees que esto sea de repente algo generacional? Porque si fijamos ahora cuál es el tipo de contenido que consume un joven promedio, digamos que es algo bastante rápido. TikTok, Reels, no sé, pues las cosas muy rápidas. Antes, digamos que teníamos, no sé, otro estilo de vida donde para conseguir algo teníamos que tomarnos nuestro tiempo. No era, digamos, tan rápido de conseguir. Y con relación a lo que dijiste hace un rato, de que si no ves, no analizas, tampoco tienes, digamos, un portafolio tan amplio de dónde elegir o cómo retroalimentarte para poder crear una pieza. Hiciste que recuerde, hay un término, se llama criptomnesia, y es cuando tú crees haber creado algo, pero sin embargo es un recuerdo de lo que ya antes viviste. A ver, un ejemplo. Yo creo una silla. Ya, imagina que no, una silla no, eso es muy, muy obvio. Un diseño, hablemos de un diseño. Yo creo un diseño que yo siento, pienso, creo que es innovador. Y digo, qué maravilla lo que hice. Pero alguien más viene y dice, sí, sí.
Pero alguien más viene y dice, ah, no, es que te has copiado de de tal autor. Y tú dices, no, pero es que yo lo he creado, yo no me he copiado de nadie. Ah, Y es que lo que pasa es que tú no recuerdas que te copiaste porque está en tu subconsciente. Entonces, a esa cosita se le llama criptomnesia, cuando tú inconscientemente tomas esos conocimientos previos que ya tienes Claro. para crear algo, entre comillas, ¿no? Crear algo nuevo. Porque siendo sinceros, a ver, estamos en el 2023, el apogeo del diseño fue más o menos en los 50. ¿Qué vamos a crear? Ya está todo creado. Lo que hacemos, yo lo que pienso personalmente, lo que pienso que hacemos es reinventar lo que ya está creado. Entonces, O, o sí, también es un tema desde, no sé, la cierta ignorancia, ¿no? Como decía Luchín, de alumno, por ejemplo, yo no leía nada. O sea, me mandaban a leer marketing, yo monografías.com y el resumen y ya está, ¿no? oye, pero Pero sí Manuel, es sin verdad. embargo, yo recuerdo que tú como que destacabas, te ibas por el lado del marketing. O sea, sí, pero Gracias, monografías.com. Listo. es cierto. Gracias por darme marketing. No, es cierto de que yo soy una persona súper floja. Pero hay un dicho que dice que dale trabajo a la persona floja porque para trabajar menos lo va a optimizar de la Ah, mejor manera, ¿no? claro. Entonces, yo hacía este tipo de cosas. Yo buscaba resúmenes, buscaba videos en internet, cosas que, por ejemplo, ahora una persona, un alumno de colegio lo podría hacer, pero que en su momento cuando yo estudiaba a nadie se le ocurría. Y ya había gente que hablaba de marketing, ya había gente que hablaba de Kotler, ya había gente que buscaba insights, aunque recién se estaban formando, entre comillas. Y era lo mismo que decía el libro. Entonces yo me ahorraba leer 2 semanas por ver un video de media hora o leer un artículo o un resumen en 15 minutos, ¿no? Ajá, Y total. ya, y eso es parte también como que de cierta ignorancia de saber qué estilo o qué cosa tú tienes que seguir o qué referencia tú debes de tener. Me explico. Por ejemplo, yo no leía, yo no miraba ciertas referencias de, no sé, el profesor decía, chequen cómo fue en la corriente de la Bauhaus, por ejemplo. Ajá, claro. Y yo chequeaba una página y ya está. Fin, para mí ya sé, ya sé cómo funciona el Bauhaus, etcétera, ¿no? Pero sobre ese estilo de diseño o sobre esa solución de diseño que se tuvo en ese momento, se han ido creando un montón de cosas basadas en eso. Ahora, por ejemplo, lo que tú dices de reinventar, es mucho el hecho de mezclar ciertos estilos que han influido, que son referencia para ti, ¿no? Eh, Crear algo de cero en pleno 2023, en la era de las IAs, es medio complicado. Entonces, lo que yo particularmente hago es mezclar ideas, mezclar conceptos, ver, digamos, cómo resolvió un japonés que tenía que hacer un logo para, no sé, para el metro, para el wifi que había en el metro y cómo lo hizo un mexicano para un edificio de arquitectos. O sea, ¿qué solución tiene uno? ¿Cómo piensa el otro? ¿Cómo piensa el japonés? ¿Cómo piensa el mexicano? ¿Cómo piensa el argentino? Incluso la cultura que lo rodea y cómo soluciona eso, ¿no? Porque hay logos que funcionan en Perú y no funcionan en Japón, o viceversa, ¿no? Porque en Japón está rodeado de mascotas publicitarias y acá lo vemos de cierta manera ridículo, ¿no? Porque en Japón mascota publicitaria y para todo. Claro. Entonces, ciertamente es muy importante el hecho de tener referencias o saber qué referencias tener. Es como la música. O sea, tú no puedes hacerte llamar. Yo estudié música durante un año y nuestro profesor era bien espeso en el hecho de que ustedes tienen que escuchar de todo, pero Ujú. literalmente de todo. Desde metal hasta folclore, hasta música indie, Hasta cumbia, hasta hasta chicha. electro mezclado con cumbia, hasta, no sé, dengue, dengue, dengue. Yo conocía dengue, dengue, dengue cuando estudié música, o sea, y es un tecno electrónico, chichero, cumbiambero, de peruanos, pero que no se escucha en Perú y se escucha en Europa, ¿me entiendes? Entonces, ¿y por qué no se escucha en Perú? ¿Y por qué sí en Europa? Y todas esas cosas y esas referencias que pueden ser incluso en películas, como dice Luchín, porque miras a veces, a mí me encantan las películas de animación. Vayan a ver Super Mario. Ya, Solo digo dinos, eso. ¿cuánto te paga Mario? La Nintendo, la Nintendo. Ah, claro. Ahí está, yo veo al fondo que Mario nos Papá está Nintendo. viendo. A mí me encantan las películas de animación, pero por ejemplo a mi enamorada le gustan más, no dramas, pero películas de gente real, ¿no? Que no sean animadas, Ajá. y estas cosas. Y a veces
yo digo, ay, no, no voy a verla, sé que no sé qué cosa. Pero te das cuenta que esa película se hizo con el propósito de hacerte sentir una cosa muy distinta a lo que se hizo la película de animación. Entonces, yo puedo estar muy acostumbrado a que todas las películas de animación me digan, ay, el final feliz, que el héroe, que la animación, que el 3D, todo lo demás. Pero digamos, la película, no sé, de drama te hace sentir, o sea, te hace sentir feo. Y digamos, ese es el propósito de la película, de hacerte sentir feo. Y basado en eso de hacerte sentir mal o hacerte sentir feo o darte vueltas en la cabeza bajo un concepto o algo, tú descubres cosas, ¿no? Entonces, son muy importantes las referencias. Por ejemplo, antes yo no leía y ahora soy fan de estos libros de los making of de videojuegos o de películas de animación y esto. ¿De qué tengo el Zelda? Ah, vaya. Nintendo Ahora sí, Corazón, Nintendo confirmo, Corazón. Nintendo te está patrocinando. De mi juego favorito. Y son, Que casualmente estaba el libro ahí, casualmente. Sí, casualmente. es que lo estoy leyendo ahora. Y son divertidos, ¿no? Y cómo resuelven, no sé, cosas y eso. Y eso para mí es más visual y más entretenido en el momento de buscar referencias. Y sirve mucho para el bloqueo Claro. creativo, ¿no? Ajá, totalmente. A ver, en el caso de las personas que se dedican a lo que es ilustración, no solamente leyendo, sino teniendo referencias visuales, o sea, eso es tremendo. Porque, como dicen, ¿no? A ver, ¿quieres aprender a escribir? Lee. O Ajá. quieres aprender a ser un buen orador, entonces escucha. Incluso, literalmente, nosotros aprendemos a hablar de repetir cosas. Cuando somos bebés nos dicen las cosas y las entendemos a base de repetición. Entonces, ¿por qué no un diseñador o un ilustrador puede repetir, entre comillas, el trabajo de otro o el trabajo de otra persona para aprender? No para Claro. copiarlo, porque eso está Ajá. mal, pero sí Claro. para aprender y sí para conocer cómo soluciona a alguien un problema del que tú nunca has tenido, probablemente nunca vayas a tener, pero ya sabes ese concepto. Claro, y mejor aún, En vez pasada, Rafa, un toque, sí, dale. era interesante. Por ejemplo, hay un canal en YouTube que se llama Everything Painting is a Painting. Algo con todas las pinturas es un encuadre, ¿no? Es un canal de YouTube que es creado por Tony Su, que es un editor de video. Y él tiene, o sea, tú puedes ver el canal y es una masterclass de cine. Y hablan justamente, uno de los videos habla de Chuck Jones, que es el creador de Bugs Bunny y el creador de muchos personajes de los Looney Tunes. Y, o sea, analiza toda su obra, ¿no? Desde el hecho de sus primeras propuestas, cómo eran sus personajes, como por ejemplo el Pato Lucas, antes era un personaje demasiado alocado, y conforme pasa la serie y pasa el tiempo, va tomando sus propios objetivos, ¿no? Querer ser más grande, querer ganar un espacio, querer ser un héroe, ¿no? Entonces, una de las cosas que mencionaba Chuck Jones, porque una de las preguntas que muchos de los directores famosos como Steven Spielberg siempre tenían en mente, ¿cómo creaba esos personajes, no? Porque eran personajes demasiado icónicos, eran cuestiones que, si bien es cierto, en la actualidad existen otras versiones de los Looney Tunes, pero en los años que aparecieron y cómo llegaron a Perú, que fue en los años 90, a muchos de nosotros nos impactó mucho este tipo de series animadas. Así que Chuck Jones habla, ¿no?, sobre la importancia no de ver películas, no de ver cine de animación, sino de ir a las fuentes, ¿no? A las fuentes de los libros, de la literatura, y cómo, por ejemplo, grandes escritores como Shakespeare, Jane Austen, Mary Shelley, ¿no? Mary Shelley creó en la historia de Frankenstein, son las bases de todas las historias que existen, ¿no? Me gusta mucho poner el ejemplo en clase, porque asumo, ¿no?, que un diseñador suele tener mucho contacto con el mundo del anime. Les pregunto, ¿han visto Inuyasha? Y todos, muchos dicen, sí, sí, lo hemos visto, ¿no? Y yo les digo, ese es el cuento de Frankenstein, ¿no? Y todos dicen, ¿y qué tiene que ver, no? Porque Mary Shelley, digamos, sentó las bases de la ciencia ficción al tener al monstruo, ¿no? Un monstruo totalmente desadaptado, que no pertenece a la civilización, que conoce a una mujer, se enamora de esa mujer y comienza su proceso de sociabilización, ¿no? Tarzán es la misma historia y existen dentro de las historias que se crean, ya sea a nivel de cine o a nivel de series, que repiten ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Chuck Jones hace hincapié en eso, ¿no? Que si bien es cierto, es importante ver películas, es importante tener todo un conjunto de referencias, pero al final la literatura como punto inicial de casi todas las historias, siempre es bueno regresarlas, ¿no? Aunque lastimosamente
no estoy leyendo como me gustaría leer, ¿no? Como leía antes, pero siempre que puedo hojear un libro, revisar una historia, siempre creo que es un punto en donde tus referencias van a crecer, ¿no? Porque a diferencia tal vez del apartado visual, la historia en la literatura tú la creas, ¿no? En tu cabeza estás generando todo el espacio, todo el mundo, todos los personajes, y creo que eso es lo que se refiere, ¿no? Chuck Jones al momento de decir, anda a la fuente, ¿no? Busca referencias, no tanto a lo, tal vez a los más cercanos, sino también a ir a estos autores, a estas historias que prácticamente han sido el inicio de todo. Sí, totalmente. Y bueno, sí, yo sé, Luchín, que tú eres una persona que lee bastante y también tiene referencias de repente que se encuentran, van un poco más allá de la lectura, como lo son los mangas, porque ahí hablamos acerca de arte no solamente escrito, sino visual. Y esto ya incluso tiene otro contexto, porque no es que los mangas los hayan hecho aquí en nuestro lado del mundo, sino en el otro lado del mundo. Y incluso la cultura puede ser muy distinta. Pero felizmente con esto de la internet tenemos una globalización que nos permite tener acceso a estos textos. Y con relación a lo que decía Manuel hace un rato, decía que es bueno tomar como referencia algún trabajo de algún autor, pero no al punto de copiarlo. Y yo lo que quería decir es que mejor aún tener varias referencias. Y esto también es como que parte del trabajo del diseño, porque nosotros tampoco no es que nos inventemos nada. Este proceso podría entrar fácilmente dentro de lo que es la construcción de un mood board gráfico, donde tomas varias referencias y hablamos de referencias de todo tipo. Podrían ser fotografías, podrían ser tipografías, imágenes, incluso si quieres cortes de películas, páginas de manga. Incluso yo he llegado a hacer moodboard gráficos de texturas. Lo que quiero transmitir es rudeza, entonces ya le pego un puñado de tierra, o quiero de repente la naturaleza y le pego una hoja, o sea, una hoja de una planta, porque todo eso contribuye a tener el resultado final. Entonces no es que solamente tenga referencia de una cosa, que podría ser un juego o una película, sino al final tengo muchas referencias y todo esto lo condenso en lo que quiero comunicar, en el Y eso, diseño. eso es bien interesante porque ahora justo me hiciste acordar que un profesor me decía, los mood boards ya no son en 2D, o sea, son en 3D, literalmente, o sea, las marcas ahora y los universos gráficos, por así decirlo, de una marca, tienen textura, tienen olores, tienen música, tienen sensaciones. Por eso existe la teoría del color, por eso existe el hecho de que, porque las puntas son rudas, porque los bordes redondeados son suaves, porque las tipografías se usan, porque no se usan las tipografías, qué mezclar con qué no mezclar. Entonces ya los mood boards ya dejaron de estar en un papel para estar dentro de un concepto que es mucho más tridimensional, incluso en el hecho de sensaciones, de sentimientos, de emociones. Muchas de las marcas de ahora ya no son solo el hecho de que, oye, yo te vendo esto. No es, oye, yo te vendo esto y te hago sentir esto. Coca-Cola, sin ir muy lejos, o sea, que te vende felicidad hace miles de años. O Starbucks, que entras a un Starbucks y siempre huele a café. Entonces, y eso está súper pensado. O sea, no es que todo el día estén haciendo café. Hay un ambientador que huele a café y ya. Sí. Y todo eso, te ayuda. O sea, cualquier referencia que tengas, ya sea película, ya sea visual, ya sea de un olor musical, etcétera, te puede ayudar al desarrollo de un concepto y mucho más a un bloqueo creativo. Claro. Y sabes, ahora que mencionas eso, yo creo que también dentro de este proceso de investigación, para que sea funcional esto de la teoría del color o de las formas, tendríamos que también hacer una investigación de la sociedad. Porque Ajá. recuerda que el color de este lado del mundo no funciona igual que lo del otro lado del mundo. Entonces, ¿No? de repente, no sé, nosotros tenemos el color amarillo como un color que representa la alegría, el nacimiento, pero del otro lado del mundo puede significar luto, duelo o pérdida. Entonces, también eso me hace recordar estos videos donde se muestra que la comida de McDonald's o Burger King, si vas a otros países, es distinta, ¿no? No es como acá que lleva papas fritas o lleva pollo frito, hasta incluyen verduras o incluyen arroz, o sea, cosas que muy locales que tienen que ver directamente con su estilo de vida, con su cultura. Entonces, O se adaptan, ¿no? Por ejemplo, esto de Burger King, o sea, vende carnes. Hay países donde la carne es sagrada. Entonces, ajá, que venden pollo, venden otras cosas, ¿no? claro, o algún otro producto que sea parecido, pero no igual. Tiene O, que...
Ujú. modificarse. Entonces, claro, para esto del mood board gráfico también serviría mucho. Bueno, como tú dijiste, ya ni siquiera es gráfico, es un mood board 3D, porque puede contener elementos que sean gráficos o incluso también que pueden ser palpables, que puedes tocar u oler. Entonces, para que este mood board funcione de mejor manera, también debe de ir acompañado de un estudio de la sociedad, cómo es que se desarrolla en ese entorno, dónde se desarrolla el problema. Y además, Rafa, no solamente un estudio social, ¿no? En una de las tantas oportunidades donde hablábamos de color, bueno, o sea, una de las, no sé si es que fuertes oportunidades o puntos buenos de constantemente dictar clases es que revisas, o sea, la información la revisas para preparar. La vez pasada discutíamos en clases, yo les puse un poco la perspectiva de que el color no es algo que existe en realidad, sino es una percepción que nosotros tenemos aquí Ajá, adentro, tanto en nuestros totalmente. ojos como en nuestro cerebro. Entonces, el color no es una cuestión objetiva, ¿no? Porque les mencionaba que el color no es lo que no es lo que todo el mundo percibe, sino que nosotros podemos percibir el azul de una forma muy especial que otras personas tal vez vean azul, pero no en la misma tonalidad, no en la misma saturación, no en la misma luminancia. Entonces, el color se hace tan extenso al ser una cuestión tan subjetiva, de que es importante también entender la física de cómo funcionan las cosas y entender, por ejemplo, de que si es que existe una marca llamada Pantone que nos da toda una codificación de colores, es justamente para sobrepasar esa valla, ¿no? Esa valla tan difícil de decir, yo observo aquí rojo, ¿no? ¿Por qué este rojo no está aquí impreso, ¿no? O por qué el rojo que yo te aprobé en la reunión no lo puedo ver aquí, ¿no? Entonces, ese tema de la impresión, ese tema de llevar de lo digital a lo impreso, es algo muy extenso, ¿no? Que si bien es cierto, como decías, entender los significados de colores es muy importante, pero también entender el proceso, ¿no? Físico de la impresión y cómo llegar a este color tan especial que tu cliente dijo, yo quiero ese color y no salir una tonalidad más o una tonalidad menos. Es todo un problema. A mí el color siempre me ha parecido algo muy complejo, lo sigue siendo, ¿no? Por eso una de las cosas que yo más practicaba era fotografía blanco y negro, porque no me quería meter en ámbito de color, me parecía muy, muy complicado, pero entre más pasa el tiempo, igual voy entendiendo su complejidad y su importancia en el uso, ¿no? Sobre todo en cualquier proyecto gráfico. Claro. Ahora que hablamos del color, o sea, también es importante lo que dijiste, que es la reproducción del color, porque es cierto, un color lo puedes ver en la computadora, en tu celular de una forma, pero después cuando quieres imprimir ese color, lo más normal es que cambie, porque no es lo mismo pues el espectro del color que tienes en tu computadora al espectro del color que tienes sobre un papel, es muy distinto y eso también puede ser un factor para, como tú dices, problemas, porque yo puedo planear, ya quiero este color que es muy intenso, pero a la hora de ser impreso probablemente no se vea así. Entonces eso también influye, yo creo, en el bloqueo creativo, porque yo tengo ese problema, pero quiero solucionarlo y de repente no es posible porque hay colores que no se pueden reproducir. O como tú dices, la percepción que tiene uno del color. Yo planteo esta idea con estos colores, con este concepto, pero de repente no es realizable, no es imprimible. Y yo creo que también por eso es que se crearon los colores Pantone y estos colores especiales, que es precisamente para solucionar esas limitantes que tenían los diseñadores y que hasta ahora todavía se tienen. Aunque no sé qué tanta sea la diferencia. Yo recuerdo que hace un par de años cuando trabajaba en esto, sí, la diferencia era bastante. Digamos que el usar un color Pantone era mucho más caro, entonces tampoco es que sea tan usual hacerlo. No sé cómo sea el mercado en estos momentos, pero seguro que hay una diferencia de precios existe. Ahora el color, si bien antes era más complicado, yo sigo creyendo que sigue siendo igual de complejo. Ya no por el tema de que hayan más colores o menos colores, sino por el tema de netamente tecnológico o netamente de soporte. Tecnológico, ¿por qué? Porque hay paneles IPS, hay paneles TN, hay paneles OLED, hay paneles mini LED, y en todos los colores son distintos. El mismo color en todos se ven distinto. En papeles tienes papel satinado, tienes papel mate, tienes papel brillante, tienes cartulinas gruesas, papeles que absorben más la tinta y se ven más opacos, papeles que reflejan mejor la tinta. Entonces, Sí, si bien Pantone es como el puente que ha hecho que tú puedas darle una solución muy, muy práctica y muy sencilla al hecho de que, oye, tengo este color en pantalla,
es un Pantone y yo sé que se va a ver aproximadamente igual si es que lo imprimo. Y sobre qué lo imprimo, porque recordemos que Pantone también te viene Claro. que si sobre plástico, que si sobre papel mate, si sobre papel brillante, incluso Ujú. te hace las conversiones de tinta del X o del código a CMYK o al RGB, entonces para que te acerques lo máximo posible, ¿no? Y Ujú. eso cualquier diseñador de hace, no sé, 10, 20 años lo sufría más, porque para empezar en Perú nadie sabía que era una tinta Pantone. Lo máximo que se acercaba era que tú ibas con tu pantonera de $400 porque tampoco son baratas. Y si es que tenías una pantonera y el señor tratar de sacar la tinta mezclando las tintas Claro, que ya tenía, ¿no? combinando, Ujú. hacía una especie Claro, de o sea, pantón artesanal. Basado en mi experiencia, ahora se sigue haciendo lo mismo, pero ya hay más conocimiento del pantone. De hecho, ya las imprentas con las que en algún momento he trabajado tienen su pantonera. O sea, yo no tengo pantonera, yo los catálogos de color que tengo son digitales. Entonces yo más o menos calculo qué color podría ser. Voy a la imprenta, me enseñan la pantonera, ya, si es este, o probemos con este otro. Y Oye, sacan ¿sabes? la tinta más o menos parecida. Ahora que lo mencionas, también me ha tocado ver algunas veces que imprimí y que no tenían ese color. Lo que hacían es matizarlo, así como Ujú. cuando vas a la ferretería y compras tu pintura Literal, y la matizan igual. O sea, literal. agarraban los colores Pantone y lo matizaban y te decían, a ver, dame la referencia y lo pintaban así, esperaban a que seque para que sea más o menos parecido o igual. Incluso Entonces, hay una pantonera que es el Formula Guide, si no me equivoco, que te viene los porcentajes de CM y acá que podría acercarse a ese panto. Entonces, el señor que agarra, matiza, dice, a ver, ¿cuánto amarillo? Pum, ¿cuánto de negro? Pum, ¿cuánto ya está, y le sale. que, claro, que- no es tu experiencia. Claro, aparte de experiencia, cosa que antes literalmente tenías que comprar el pote de Pantone de ese código y mandarlo a importar para que te salga exactamente igual, ¿no? O sea, también es un, supongo que era un bloqueo creativo de las personas que se dedicaban a la Claro, tinta y que y ahora ya cómo saben cómo representarlo. solucionarlo. Ujú. Sí, y hay muchas ocasiones, por ejemplo, cuando hay estas pequeñas prácticas en donde en la carrera de diseño te hacen llevar tus pinturas, tus colores, ¿no? Y yo siento mucho, ¿no? Que hay muchos alumnos que no le encuentran sentido, ¿no? Como Les si de pronto aburre. estuvieran en manualidad, en educación para el trabajo, ¿no? Y yo les explico, ¿no? La importancia que es encontrar este tipo de experiencia física, ¿no? Que no todo lo soluciona una máquina, ¿no? Que no todo vas a agarrar y la máquina te lo va a resolver, porque en algún momento vas a necesitar mayor criterio al momento de observar o llegar a ese color, ¿no? Entonces, esta vez es un poco difícil llegar a esos puntos porque lastimosamente los seres humanos tenemos que tener la experiencia propia Ujú. como para comenzar a validar o convencernos de algunas cosas, ¿no? Y es un poco lo que sucede también en el momento de lo que estábamos hablando, ¿no? Del inicio, que era el bloqueo creativo, ¿no? Que era la instancia en cómo una persona que tiene un conjunto mayor de referencias sin siquiera desearlo, tal vez salga o tenga mayor probabilidad de poder resolver el problema, porque estos momentos eureka, ¿no? Como dicen muchos, el momento donde las musas te visitan y te dan la solución, son solamente momentos en donde tal vez tú ni siquiera estés pensando en el problema, ¿no? Y es un poco también como el cerebro funciona. Nosotros queremos acordarnos de algo, estamos ahí, no me acuerdo, y luego ya, voy a hacer cualquier otra cosa y nuestro cerebro responde, ¿no? Es como si es que necesitara tiempo para procesar tu pedido, buscar en todos tus archivos del cerebro y decirte, acá está, ¿no? Acá está el dato, acá está la idea, acá está la solución. Y creo que es algo que si es que no te agarra preparado por una experiencia física, en el caso del color, o una experiencia de conocer otros ámbitos fuera del diseño, tú no va a ser mucho más difícil salir de este bloqueo, ¿no? Que en ocasiones puede terminar simplemente alejándote del tema, alejándote tal vez de la especialidad, ¿no? ¿Cuántos ilustradores, cuántos artistas en algún momento se sienten bloqueados y prácticamente han cerrado ese libro y han dicho, bueno, me dedico a otra cosa, ¿no? Porque no puedo con esto, ¿no? Entonces, el bloqueo puede tomar momentos muy serios en la vida de algún diseñador o artista que no lo puede sobrellevar. totalmente de acuerdo. Y bueno, a ver, yo actualmente, cuando tengo el bloqueo creativo, lo más práctico que hago es, como tú dices, dejar todo, al menos por un rato, y realizar otra actividad. De preferencia los videojuegos, ¿ah? Porque a mí, bueno, todavía me gustan los videojuegos. Entonces por ahí me pongo a ver algún juego. Usualmente los juegos que tienen bastante movimiento. Es cierto, los juegos de aventura
también son interesantes, pero demandan como que más tiempo, dedicarle horas. Me recuerdo que me gustaba Shadow of Colossus de Play Pues, 2. Pero me gustaba por los gráficos, por cómo subirte a estos, ¿cómo se llaman estos? Los titanes, estos. Titán Goloso. Ajá, a los Bueno, colosos, y era pues visualmente hermoso, y me quedaba así sobre el coloso caminando y tratando de hacer algo. Entonces era como una distracción, era como para mí ver una película. Era así. y Rafa, ¿tú qué buscas en los videojuegos? Si es que algo te llama mucho la atención, o qué experiencia buscas en el mundo de los videojuegos. Bueno, actualmente, por el tiempo, como te digo, yo lo que busco es que sea rápido. Me gustaría poder dedicarle más tiempo a jugar un videojuego que tenga pues una historia bastante larga y un desarrollo de personaje, pero para serte sincero, el tiempo a veces no me alcanza. Entonces dispongo de repente de 1 hora y esto, ¿no? De repente ya exagerando, 1 hora y algo más, 1 hora y media. Entonces me gusta jugar juegos que sean bastante rápidos, tipo Fortnite, que es lo que, digamos, a veces juego y jugamos, ¿no? Porque también somos Claro. como cualquier otra persona que nos distraemos, ¿no? No es que somos robots y todo el tiempo estamos pensando en trabajo o estudio. Entonces, me gusta que sea bastante rápido porque puedes iniciar partidas que duran de repente 15, 20 minutos y ya acabó el juego. Y puedes volver a comenzar y tienes la chance de jugar 2, 3 veces en ese periodo de tiempo. ¿A ti, Luis, qué juegos te gustan? Bueno, no es esa, como ustedes han estado diciendo, siempre los videojuegos han estado en diferentes etapas en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Pero a mí me dejó dos juegos de una mayor impresión, más que cualquier otro, que fue Stanley Parable y The Beginner's Game. Estos dos videojuegos, ahorita estoy tratando todo el rato de acordarme el creador, que es el mismo. Me gusta lo que plantea. Me gustó mucho más The Beginner's Game, ¿no? Como podría ser el juego del iniciado. Este videojuego, y disculpen los spoilers, te plantea una cuestión totalmente distinta a un videojuego convencional. En primer lugar, empieza relatándote la vida de una persona, en particular que se llama Koda, ¿no? Te habla que era una persona de que creaba videojuegos, no con el sentido de querer entretener, sino con el sentido de querer crear algo, ¿no? Crear una experiencia, ¿no? No, él no dirigía sus videojuegos hacia alguien, no solamente los creaba. Así que en todo el videojuego te empieza a hablar de las inquietudes, las motivaciones, los miedos que tenía su amigo Koda, ¿no? Y al final del videojuego, pareciera que había sido como una carta de disculpa hacia su amigo por el hecho de haber llevado hacia afuera, hacia el público en general, los experimentos de videojuegos que él estaba haciendo, ¿no? Se torna un videojuego extraño al inicio, se convierte como una carta de perdón hacia su amigo y, o sea, a mí eso me sobrecogió mucho porque me agarró totalmente desprevenido. No esperaba que lo que me iba a contar, no esperaba lo que me iba a decir este videojuego. Entonces me dejó con una cuestión tan distinta. Obviamente me pareció demasiado emotivo porque las últimas palabras son algo que te dejan, no sé, si es que has tenido una amistad y la has perdido, te deja un poco sobrecogido con esa experiencia. Entonces me gusta eso, me gusta que un videojuego me exija y que no me plantee algo que yo ya espero, ¿no? Digamos, agarro un videojuego de terror que me asuste, un videojuego de aventura que me sienta sumergido en esta aventura. Agarro un videojuego de shooter que dispare a las personas, ¿no? Este sí me agarró totalmente desprevenido, ¿no? Y dejó una gran impresión en mí, por eso lo he jugado como unas 3, 4, 5 veces, pero como siempre, nada va a compararse la primera vez. Entonces, es algo que me dejó, ¿no? Hasta ahora lo recuerdo y a todo el mundo recomiendo siempre, jueguen The Beginner's Game, ¿no? Juego chiquito, sencillito, no cuesta mucho, que en Steam no sé, creo que está a veintitantos soles, está barato, ¿no? A nivel general, o para lo que puede costar un videojuego. Y a ti, Manuel, ¿qué es lo que buscas en un videojuego? Eh, a ver, más que todo el tema de experiencia. Y esto incluye juegos rápidos, como dice Rafa, o juegos que duren 38 horas. O últimamente, por ejemplo, he estado jugando bastantes juegos indie, que son tipo los que tú mencionas, Superliminal, lo del David Redden, creo que se llama, el director del juego que has dicho. ¿Ah, sí? Ujú. ¿Y por qué? Porque
vivimos en una industria donde los juegos AAA o los juegos más grandes, ya literalmente son lo mismo. O se repiten mucho las cosas, ¿no? Que tenemos el Call of Duty, que viene siendo el mismo Call of Duty, con perdón a la gente que les encanta el Call of Duty, pero Estás agarrando carne. para mí el Call of Duty viene siendo igual hace 20 años. Que sí, que cambia la historia, que nuevas armas, que nuevos movimientos y tal, pero para mí es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué busco yo en un videojuego? La experiencia. Podría decir lo mismo de Fortnite. Fortnite viene siendo el mismo juego hace 10 años, pero ¿qué es lo que me llama la atención de jugar Fortnite? De que lo juego con ustedes. Y es un mate de risa jugarlo con ustedes, ¿no? Entonces, esa experiencia no solo que me da el videojuego, sino el hecho de que con quién lo juegas, cómo lo juegas, cuándo lo juegas, eh, las cosas que haces en el juego que te hacen reír, que te hacen divertir, que Luchín, vamos a tal zona Claro. y se va por Cuando otro lado. lo usamos como cebo. O hay uno atrás y lo matan el primero y cosas así, ¿no? Vale. Y en juegos de un solo jugador el tema experiencia. ¿Por qué me gusta mucho Nintendo? Porque Nintendo hace eso. Ya sin querer han dicho que soy mega fan de Nintendo. Sí, no soy fanático al mango, pero me gusta mucho que hace Nintendo por el tema de que en sus juegos siempre trata de meter experiencias. En el Mario Odyssey, desde los Marios pequeñitos, y estos juegos tipo Shadow of the Colossus, por ejemplo, en la Play 2 fue un boom porque jamás habías visto algo tan grande y que técnicamente verlo en la PlayStation era pues una cosa de locos, ¿no? Y ahora lo ves y dices, ahora tienes un God of War que se ve hiperrealista, ¿no? Pero, por ejemplo, ese tipo de experiencias, ese tipo de asombro es lo que yo busco en los juegos, ¿no? Y siempre, por ejemplo, Nintendo tiene eso, al menos para mí, que ahora, bueno, también tienes el God of War, que son juegos muy, muy específicos, por ejemplo, The Last of Us, que también son juegazos en Play 4, en Play 5, que te den experiencias, ¿no? Que se atrevan a hacer cosas distintas. No el Call of Duty de todos los años, o el Just Dance de todos los años, o no sé, ¿cuántos FIFA, juegos? el FIFA. El FIFA, que el FIFA cada año es lo mismo, pero solo tiene más físicas y más cosas, que el balón ahora va a la velocidad y no sé qué cosa. Lo que yo más busco son experiencias, no sé el juego que sea. O sea, en verdad yo, después del Zelda, otro de mis juegos favoritos es Hollow Knight, que es un juego indie que trata de bichitos, literalmente como de bichitos, pero tiene una historia que dices, ¿de dónde rayos se han sacado esta historia? Y va a salir la secuela, anunciaron la secuela y cada Nintendo Direct que se supone que lo van a anunciar, yo lo veo, pero no lo anuncia. O sea, a ese punto ha llegado el hecho de que ese juego realmente me ha tocado de cierta forma, no emocionalmente ni nada de eso, sino que en el tema de asombrarte, de decir, a ver, son 5 personas. ¿Por qué 5 personas hacen este juegazo? ¿Por qué un estudio de 800 personas y juegos multimillonarios no pueden hacer esto? Entonces, eso es lo que a mí me llama mucho más la atención en los videojuegos, ¿no? Y si son juegos grandes como Fortnite, es el tema de la experiencia de jugar con ustedes, de reírme, de pasar el rato, de olvidar la cantidad de problemas que hay en la vida real, por así decirlo. Y todo eso, Ujú, ¿no? claro. Incluso jugaba hace mucho tiempo LOL, lo dejé, gracias a Dios. Lo Y abandonaste a tiempo. la experiencia ahí era renegar. O sea, a veces literalmente buscaba renegar y maldecir a la gente, porque de cierta forma sí está mal, pero de cierta forma liberabas todo lo que tenías, ¿no? Entonces yo los insultaba como no tienes idea. Pero eso de cierta forma hacía que libere todo lo que tenía y ya continuaba con lo que tenía que hacer, ¿no? Que está Claro. mal, no lo hagan, pero era una manera de hacer, de que a mí me funcionaba, ¿no? Así es como tu catarsis ahí. Ok. Te liberabas de todo ese odio que tenías dentro. Pero Sí, mira, o sea, los videojuegos han estado presentes, creo, a lo largo de todas nuestras vidas. A ver, si yo recuerdo cuando era pequeño, o sea, el Rafa de, no sé, 8 o 9 años, lo recuerdo jugando pues Nintendo, ahí en el Nintendo de la esquina con los amigos pequeñitos, ¿no? Aunque sea un ratito y le decía, ya, ceñito, debe un cuartito más y ya,
A eso te recuerda, ¿no? A tu niñez o a los momentos agradables que tenías, que pasabas jugando con tus amigos. Y también de repente a la educación, porque la educación, bueno, a mí personalmente me parece que está un poquito hacia atrás, se ha quedado, pero sería interesante también esto de lo lúdico, ¿no? Porque siempre lo ven a los videojuegos como que lo malo, como lo que distrae a las personas, los aparta del aprendizaje, cuando no es así. Yo pienso que los videojuegos son también una forma de poder aprender, de poder asimilar un conocimiento de otra forma distinta. Que al final yo creo que eso debería de ser lo más normal, porque si todo ha cambiado, nosotros hemos cambiado, tantos años han pasado desde que yo estaba en el colegio, que lo más normal sería que también la educación pues cambie, evolucione y se pueda incluir Sí, técnicas Rafa, como los videojuegos. mira, en la época de la pandemia, yo seguí una especialización en docencia digital y la palabra clave para todo era gamificación. Todo era gamificable. Todo tiene que ser gamificable. Entonces si tú revisas, en internet existen muchas plataformas que te permiten crear experiencias educativas totalmente entretenidas, ¿no? En donde el estudiante no solamente es un ente pasivo, ¿no? Que absorbe conocimiento, sino que también permite jugar, permite participar en estas dinámicas, permite no solamente que responda a una pregunta, sino también que él mismo elabore conceptos o sea, eso va a depender mucho también del docente cómo utiliza estas herramientas, ¿no? Entonces, Totalmente. digamos que no es tanto el hecho de eh, que no haya técnicas para incluir los juegos o los videojuegos en la educación. Lo que pasa es que la tecnología avanza demasiado rápido y la sociedad no puede adaptarse a esos cambios de una manera efectiva, ¿no? El día de hoy estamos hablando sobre propiedad intelectual y estamos analizando que ninguna ley de propiedad intelectual sirve actualmente para el Internet. Todas solamente son eh, cuestión legal para poder presionar sobre el uso de un determinado tema en un stream, o el uso o el no uso de una marca que no aparezca. Son cuestiones superfluas, ¿no? Que no realmente solucionan el tema de la propiedad intelectual como tal, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que en la actualidad con Internet es muy difícil, es extremadamente difícil controlar esto. Y ahora en la Con las inteligencia IAs artificial y todo es lo que mucho sale, más. o Ajá. sea, la tecnología está avanzando demasiado rápido y la sociedad no puede seguirle el paso, ¿no? Por eso es que la educación y muchos otros aspectos, como lo legal, lo jurídico, necesitan una actualización, pero para hacerlo es que las personas lo tomen realmente en cuenta, que estos cambios tecnológicos pueden hacer una gran diferencia de aquí a unos años. Es verdad. Bueno, a ver, de esto de las IAs y de cuestiones de repente de educación, las hablaremos en otro momento. Otro Me parece podcast. que, claro, en un próximo podcast No muy es un tema largo. bastante amplio, creo que merece su propio podcast. De momento lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme. Gracias Manuel, gracias Luis. Ha sido como siempre un placer poder conversar con ustedes. Nos estamos viendo en el próximo podcast. Adiós.